tal? ¿Cómo están? Hay algunos que están medio dormidos. Bueno, ahora que después que hablo yo, se dormirán todos. Bueno. Este mensaje, ustedes vieron que yo siempre enfoco a algún grupo. Ya hablé para los más viejitos, hablé para toda la iglesia. Y este mensaje está pensado para aquellos jóvenes que están acá entre nosotros. A ver, ¿quién sabe hasta qué edad se considera joven? ¿Cuándo pasamos de joven a maduro? Es la otra que viene. ¿Cuál es la otra? Adulto. ¿Hasta qué edad? Porque la adolescencia se ha corrido. Antes era adolescencia hasta los 12, ahora resulta que escuché por ahí que hasta los 18, 20 años. Que bueno, ser adolescente. Bueno, la juventud. ¿Cuándo se termina y dónde empieza ya a ser adulto? ¿A qué edad? ¿A los 40? Levanten la mano los que tienen menos de 40. Más de 40. Qué poco auditorio que tengo. Bueno, no importa. Es para ustedes, pero los demás no quedan descartados, ¿eh? También hay algo que les va a tocar. Escuchaba mientras Alex dirigía la reunión, me gustó mucho la cena, estuvo muy lindo. El Señor nunca engañó a quienes le querían seguir. ¿Ustedes se acuerdan lo que Él le dijo a aquel joven? Que las zorras tienen, ¿qué? Guaridas. ¿Y las aves de los cielos, qué tienen? Nido. Pero Él, ¿qué tenía? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A otros que le querían seguir, también les dijo lo mismo. Y ya vamos a ver hoy que la vida cristiana, ¿qué? No es fácil. Y ese es el título de lo que nosotros vamos a considerar en esta tarde. La vida cristiana no es fácil. Alguien dirá, qué bajón. Pero es una realidad, tiene que saber. Tenemos que decirles la verdad. La vida cristiana no es fácil. Y ya vamos a ver por qué. El Señor Jesucristo mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo sigue? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto de tomar la cruz significa, rápidamente lo digo, da para mucho más, significa escoger deliberadamente la clase de vida que el Señor Jesús tuvo, que el Señor llevó mientras vivió aquí en la tierra. Y esto involucra muchas cosas que son muy interesantes de considerar, que quizás para otro momento lo podamos explicar mejor. La vida cristiana no es fácil. ¿Saben? Me quedó grabada una frase que fue dicha por dos jóvenes hace muchos años. Todavía estábamos usando la carpa vieja en el Carmen, en una de las campañas. Yo no sé si alguno se acuerda de Steve o de este que se fue, Matías. Le iba a preguntar a él si se acuerda, porque él estuvo en todas las campañas. Matías, Steve y Graham. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién estuvo? ¿Te acordás de Steve y Graham? La campaña no estaba, era un gurí todavía. Hace muchos años, sí. Estos jóvenes eran canadienses y habían venido para participar y hablaban bien el castellano. Y los dos dieron su testimonio. Antes vieron que en la carpa se utiliza este sistema de dar el testimonio, y pasaron uno atrás de otro, y los dos que habían nacido en familias cristianas dijeron lo mismo, que mantenerse en santidad en la sociedad canadiense era muy difícil, mantenerse alejados del sexo, de la droga, del alcohol, del robo, etcétera, etcétera. Ahora, no hay diferencia en la sociedad actual aquí entre nosotros, en nuestro país, como tampoco la había en el primer siglo de nuestra era. En el año 56, dice en su primera carta, el apóstol Pedro, acá lo tengo, el apóstol Pedro dice lo siguiente en el capítulo 4 y versículo 4. A estos, ahora ya paro ahí. ¿A quién se está refiriendo? A estos. Bueno, ¿quiénes son? Pueden ser nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio,
nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Y el Señor dice, Pablo dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución. En la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, a ellos les parece extraño que ustedes no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso se burlan y les insultan. Cuando yo iba a la escuela, a mí me decían que era un hereje. ¿Saben por qué? Porque no era católico y no era bautizado. Y que si caminaba para atrás pisaba a la Virgen y qué sé yo cuántas cosas. Y yo caminaba para atrás a propósito, porque me gustaba pelearlos. Me hacían bullying, pero yo también los peleaba. Es impresionante cómo la sociedad acepta cualquier cosa menos el cristianismo. ¿Se dieron cuenta que está pasando eso? Está entrando, y lamentablemente en la mente de algunos creyentes, todo lo que está en boga hoy. El aborto, el feminismo, el casamiento igualitario y qué sé yo cuántas cosas más, todo está bien. Y todo eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Bien, esto que yo les conté de la escuela pasó más de 60 años. Yo hace tiempo que iba a la escuela. Que fue lo único que hice, fui a la escuela. Después mi papá me dijo, ¿qué querés? ¿Trabajar, estudiar? ¿Y qué? ¿Estudiar? No, trabajar. Y desde ese tiempo estoy trabajando hasta que me jubilé. Bien, quiero decirles, queridos, que a pesar de que nos hagan burla, que nos hagan bullying, que no sé qué quiere decir bullying, pero bueno, la escuché esa palabra, hacer bullying, es burlarse, ¿no? Es pegarle, bueno, no sé. A mí me pegaban, pero yo también pegaba, no me quedaba corto. ¿Cómo? Abusar. Pero a veces va más lejos el bullying, ¿eh? En Estados Unidos es fea la cosa, ¿eh? Se pasan de mano los gurises. Bien. ¿Quién de ustedes, los jóvenes, saben nadar? Yo soy como el pescado, a mí si no me sacan no salgo. ¿Quién sabe nadar? ¿Sabe nadar? Pero nadar bien, ¿eh? Nada de los perritos como nado yo, o mantenerme a nadar bien. Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Nadar en contra de la corriente o a favor de la corriente? ¿Eh? Y por supuesto, ¿no? Porque simplemente con dejarse ahí, se va. Hay que tener cuidado porque la corriente puede llevar a una catarata, ojo al gol. Es fácil remar o bracear contra la corriente. A mí me gustan mucho las documentales. Tal vez esto ya lo conté y pido perdón, pero uso mucho los ejemplos que veo que me hacen bien. Miraba una documental de cómo los salmones vuelven al lugar donde nacieron. Esto es increíble. La naturaleza le ha dado esa intuición de ir al mismo lugar donde ellos nacieron. Y en Canadá, ellos van a un lugar que se llama el remanso de los castores. ¿Por qué? ¿Conocen estos animalitos, estos bichitos que tienen unos dientes grandes que comen los árboles y los tiran al suelo? No importa cómo son de grandes. Ellos hacen una represa que la hacen con troncos, con ramas y con lodo del suelo, y entonces van tapando porque ese lago se va a congelar. Y entonces ellos, abajo de esa represa, tienen una gran despensa donde mientras hay hojas en los árboles, ellos cortan los árboles, se zambulle y llevan los árboles con las hojas para abajo de eso que luego se va a congelar, ese lago. Y los salmones les gusta ese lugar porque es un lugar de quietud. El agua allí permanece llanita y bien serenita. Pero ellos, para llegar a ese lugar, emprenden, podríamos decir, no sé si cabe, una loca carrera o un loco nadamiento, no sé si esta palabra existe, hacia arriba por una cascada que está llena de piedras. Y algunos saltan y cuando caen se matan, porque pegan con la cabeza en la piedra. Pero hay otro peligro. ¿Quién lo vio esto? ¿Qué hay? Hay osos. Y algunos tienen tanta mala suerte que el oso está con la boca abierta y el pescado viene, salta y ¡pa! Quedó en la boca del oso. Qué increíble, ¿eh?
tienen que sortear varios obstáculos, pero muchos de los que llegan arriba, allí la hembra va a desovar y el macho va a fertilizar esos huevitos y entonces van a nacer millones de salmoncitos que luego van a ir al mar, se van a crecer y cuando sean grandes, ¿qué van a hacer? Van a volver a ese mismo lugar. Ahora, ¿por qué les conté esto? Porque esto me hace pensar en cierto aspecto en la vida cristiana. Queridos jóvenes, queridos mayores, el cristiano está nadando en contra de la corriente de este mundo. Y cada vez se nos torna más difícil mantenernos a flote o avanzar algunos metros en este empeño. La vida cristiana no es fácil, pero vale la pena vivirla. Vale la pena vivirla. Nadamos en contra de la corriente, pero nadamos hacia arriba. Y muchos de los peligros en el trayecto por esta vida en el mundo, nosotros, especialmente ustedes los jóvenes, hoy más que nunca, tienen muchas cosas en contra. Está el bombardeo que tienen por esas pantallitas que bien usadas hacen bien, pero que mal usadas es trágico, porque pueden ensuciar y manchar la mente y desviarnos del camino del Señor. Pedro dice que nosotros los creyentes y también los jóvenes tienen alguien que está alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién nombra aquí Pedro? A un león. Como un león rugiente. ¿A alguien le gustaría estar cerca de un león que está rugiendo? Miren, yo cuanto más lejos mejor. No le tengo... A veces veo que la gente se abraza con los leones, el león abre la boca y le mete en la cabeza, y yo qué sé, todas las cosas que hace. Yo a eso no me animo. Y Pedro dice que ese enemigo, Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Queridos jóvenes, queridos amigos, queridos mayores, quien se mete en el terreno que está dominado por el diablo, el león rugiente, está en un terreno peligroso. ¿Entendieron esto? Si no, díganme no. ¿Entendieron? El que se mete en el terreno del diablo está en un terreno peligroso. Les hago esta pregunta. Ustedes vieron que los perros están atados, ¿verdad? Y por lo general los perros dan la vuelta y la vuelta y la vuelta y queda marcado en el piso hasta dónde llega el perro que está atado. ¿Hasta dónde llega? Depende de la cadena. Exactamente, hasta donde da la cadena. Y yo veo el territorio ahí. Ahora yo me hago el vivo y me meto en el terreno del perro y el perro me muerde. ¿Quién tiene la culpa? ¿El perro o yo? Yo. ¿Por qué? Porque me metí en el terreno del perro. Si yo me mantengo alejado, no pasa nada. Podrá ladrarme, podrá hacer cantidad de cosas, pero no me va a poder morder. Me acuerdo el camundai, cuando estaba atado allá en el campamento, a los muchachos se les iba la pelota cuando estaban jugando al voleibol y nadie se metía a sacarla. Ahí me llamaban a mí, porque yo era amigo del camundai y entonces yo le sacaba la pelota. Nadie se metía, ¿por qué? Porque sabía que el camundai mordía y si no, pregúntenle a mi señora que le hizo un agujero en la mano. Se veía para el otro lado. Sí, que muerde. Y fuerte. Si nos metemos en el terreno de Satanás, perdemos porque él está buscando a quien devorar. A quien devorar. Les cuento lo que me pasó. Cuando nos donaron el primer ómnibus, ¿se acuerdan? Aquel enorme ómnibus, había que hacerle algunos arreglos. Y bueno, ahí, ¿quién va a ser? El único mecánico jubilado era yo. Pero no queríamos dejarlo en la calle porque podían romperle los vidrios y tener algunos problemas. Entonces, ¿a dónde lo poníamos? Queríamos trabajar en el ómnibus, pero no queríamos regalar, que nos robaran algo. Entonces, se me ocurrió llevarlo a Melilla, a un amigo que tengo allá donde nosotros vivimos mucho tiempo, cerca de nuestra quinta, que él tiene camiones semirremolque, tiene una gran explanada, y ahí le llevé este artefacto y se lo dejé por un tiempo hasta que pudimos hacerle algo nosotros. Y ahí mi amigo tenía un perro que estaba atado con una gruesa cadena y un buen collar. Los primeros días que fuimos a trabajar,
paraba de ladrar ese perro. Decía, pero qué perro más bobo. Ya nos vio que se calle la boca y ladraba y ladraba. Fuimos la otra vez, ya no nos ladró tanto. Fuimos varias veces, que al último el perro ya no me ladraba. Me movía la cola y yo digo, bueno, ya está, esto está fenómeno. Me voy a acercar un poquito, a acariciarlo. Me gustan los perros, no los tengo, pero me gustan. Y entonces yo voy a estirar la mano para tocarle la cabeza y justo sale mi amigo y dice, ni se te ocurra. Porque es flor de traicionero. Ya mordió a varios con ese sistemita que tiene. Mueve la cola, pobre perrito, ¡pa! A muchos le mordió la mano. Y me detuvo en el momento, si no, yo iba a caer en la trampa. Y miren, Satanás es muy astuto. Él sabe en dónde nosotros fallamos. Él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Y ahí va a atacar. Así que tenemos que tener cuidado de meternos en el terreno que sabemos que el diablo está trabajando en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el argumento que el diablo utiliza en boca de nuestros amigos que no son creyentes para que nosotros nos metamos con ellos en el terreno del diablo? ¿Se acuerdan que leíamos en Pedro? Que a algunos les llama la atención que nosotros no nos metemos con ellos en esta carrera de disolución que va el mundo. Ellos nos dicen estas palabritas. Dale, no pasa nada. Como algunos compañeros míos de la Intendencia que robaban nafta. No pasa nada, no pasa nada. Sí que pasa, hasta el día que pusieron cámaras. Y quedaron bien registraditos cómo ellos iban y metían la manguera y perdieron el trabajo. Sí que pasa. Hay consecuencias cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer. Las chicas, por favor. ¿Cuántos embarazos no deseados por el no pasa nada? Dale, yo lo hice, no pasa nada. Dale, si nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. Sí que pasa. Y cuando pasa, entonces hay desesperación, tristeza, llanto, y ahí entonces acudimos a lo que hablábamos recién, un aborto, que es trágico, según me dicen los doctores, en la mente de la persona que pasó por eso. Cuidado, porque el diablo es muy hábil en tentarnos. No pasa nada hasta que pase. Se introducen en el sexo, en la droga, en el alcohol, porque otros lo han introducido en ese lugar. Algunos comienzan a robar porque tienen estos malos compañeros y caen presos. Y qué horrible es estar preso en una cárcel con tantas privaciones y con todas las cosas que pasan en ese lugar. Hay un dicho popular que dice, más vale prevenir que curar. Más vale. ¿Saben cuál es el consejo que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo en la juventud? Él le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, como hizo José, escapa por tu vida. Esto es el título de una película. Escapa por tu vida. Más vale dejar las ropas y salir desnudo que quedarse y quemarse. He escuchado decir, la quedó. Es un dicho de los jóvenes. Refiriéndose a alguna chica que quedó embarazada, algún muchacho que fue puesto preso porque vendía droga, porque hizo algo que no debía de hacer. La quedó. ¿Se entiende? Bueno, para no quedarla hay que huir. Hay que irse lejos de aquello que nos puede hacer caer. ¿Saben por qué? Porque el que se queda, la queda. Como cuando en la escondida, el que se queda, la queda. Y esto es así. Cuando vuelvo a mi juventud, tengo una mente muy fértil, ¿eh? Cuando era joven, tenía 12 o 13 años, yo tenía algunos amigos que dejaban mucho que desear. Tenía buenos amigos, pero tenía otros que mamma mía, ¿no? Y un día uno de estos amigos me convidó con un cigarrillo. A mí me dio no sé qué decirle que no.
Yo no había aceptado a Cristo todavía. Así que tenía menos de 13 años porque me convertí a los 13 años. Y entonces agarré el cigarrillo y empecé a fumar. Si se puede decir que fumaba, porque no tragaba el humo jamás. Pero me mandaba la parte ahí. Y yo me compraba unos cigarrillos que se llamaban La Paz Suave, venían en cajillas chiquitas. Y tenía un escondite. Abajo del molino que saca agua había una pieza donde se guardaban los remedios para curar las manzanas y eso, y la viña en la quinta. Y yo tenía una latita y ahí escondía antes de llegar a casa el cigarro y los fósforos. Y entonces llegaba a mi casa masticando hinojo para que no se me sienta el olor al humo del cigarrillo. Pero resulta que tenía 2 hermanas, una está acá y la otra está en la casa, que hay que vivir con 2 hermanas mayores, ¿eh? Eso es difícil también, ¿eh? Y ellas me estaban vigilando. Yo no sé si fuiste vos que me descubriste, fue la otra. No sé, una de las 2 le cantó a mi mamá le cantó a mi papá, y mi papá no me dio en la cabeza, me dio donde la espalda pierde su elegante nombre. ¿Y cómo pegaba? Yo tenía la mano pesada, ¿eh? Me daba. No con la chancleta, ¿eh? No con el cinturón. Con la mano. ¿Y qué mano tenía mi papá? Y no era paspa, era... Me quedaba, yo no me podía ver con un espejo, pero quedaba coloradito, me imagino. Me dio vergüenza decir que no. No te avergüences del Señor. No te avergüences de decir que eres de Cristo. Porque eso te va a ayudar para no caer. Cuando entré a trabajar en la Intendencia, lo primero que hice, fue el primer trabajo que tuve después de la quinta a los 35 años, lo primero que dije, que yo era cristiano evangélico. ¿Saben por qué? Porque eso me evitó muchos dolores de cabeza, pero me di cuenta de la artimaña de mis queridos compañeritos que me querían emborrachar. Y entonces en una comida se habían confabulado de que alguien siempre me llenara el vaso de vino, pero yo tenía otro vaso al lado de un arreglo floral que había, que las mujeres habían hecho, porque había también mujeres allí, y yo tenía un vaso de Coca-Cola. Y atrás mío había un pinito, yo no conté esto ya, ¿no? Porque estaba el lugar adornado con unos pinitos que estaban en unas, ¿cómo se llama? Macetas grandes. Entonces cuando nadie veía, yo agarraba el vaso de vino y se lo tiraba al pinito. Y el vaso al rato estaba lleno otra vez. Nadie se enteró. Y se quedaban admirados de la, ¿cómo es? Alcohólica. Sí, qué cultura alcohólica tiene que no se emborracha con nada. Yo tomaba Coca-Cola, no me tomaba el vino. El que pagó las consecuencias fue el pino, que se secó. Al poco tiempo se empezó a poner marrón. Miren qué vino estaban tomando. Se secó. El enemigo está aún en nuestros compañeros que ellos dicen que nos quieren bien. Pero ellos quieren que nosotros corramos la misma carrera que ellos. Ellos desearían ser como nosotros. Están envidiando nuestra vida. Me duele el corazón de cuántos compañeros míos, y hoy está pasando también en la iglesia, se han divorciado. Yo mantuve unido un matrimonio de un querido compañero de trabajo. Era un hijo para mí. Y él me dijo, a ver, me iba a separar. Yo dije, no lo hagas, querido. Vos venís de un matrimonio que ya sufriste las consecuencias porque tu padre hizo diferencia entre vos y tus hermanos. Vos sos un paria. El otro estudió inglés, guitarra, hizo cursos. Y vos hasta comías refuerzo de lechuga porque no te pagaba ni la mantención. No hagas eso. Y me hizo caso. Hasta que no lo vi por un tiempo y el otro día pasó por casa a visitarme. Él me quiere mucho. Y me dijo, ¿sabés que me divorcié? No duró. Yo sí estaba, estoy seguro que, miren, no sé, pero di tanta manija en contra del divorcio. Y lamentablemente, queridos, ¿se dieron cuenta? Está entrando en nuestra iglesia. Hermanos jóvenes casados. La vida cristiana no es fácil. Estar casado no es fácil. Ellas son difíciles. Le decía a Anita cuando le grabamos para que ellos vean allá, le decía a Gustavo, ¿no? Se llama el esposo de Anita. Gustavo, tenés que quererla, no entenderla. Porque una mujer tendría que venir con un manual para saber, porque cuando ella dice no, es sí, y cuando dice sí, es no, ¡pa!
Yo cierro el manual y digo, bueno, a ver qué pasa. Porque no es contra las mujeres, pero es verdad. Ustedes no pueden hablar, así que ya está. No hay lugar a réplica acá. Tenemos que terminar. Esto era algo en broma. Suerte, gracias a Dios. Suerte no, porque el cristiano no tiene suerte. Gracias a Dios por nuestras esposas. Yo no sé lo que sería sin mi esposa, porque yo soy lo más relajado para la plata, pero ella es demasiado prolija para llevar las cuentas y a ver el ticket, ¿dónde está? Y ahí me descubre que me compré un salamín escondido. Yo llegué a casa y lo escondí. Ah, te compraste un... Y sí, entonces, si quiero hacer una bandideada, tengo que comprar la parte, no ponerla en el ticket, ya me avivé. Me descubrí igual, aunque ella no lo veía el salamín, sabía que lo había comprado, porque estaba el precio ahí. Cómo me gusta el salamín, pero bueno. No lo puedo comer, doctor? Me hace mal. Me he propuesto, le dije a mi señora solemnemente, adelgazar. Hoy me di cuenta que estaba gordo. Hoy me miro en el espejo y dije, epa, ¿y esto qué es? Estoy gordo en serio, pero bueno. Mal tiempo el invierno para adelgazar, pero vamos a hacer lo posible. Muy bien. Me quedé en la paliza que me dio mi papá, ¿se acuerdan? Bueno, hace muchísimo tiempo, más nunca toqué un cigarrillo. Gracias a mi papá. Detesto el cigarrillo. He tenido problemas con el cigarrillo en el trabajo. Puse un cartel en donde yo estaba en mi cubículo en la intendencia, prohibido fumar, no se puede fumar en este lugar. Y me decían, ¿por qué? Porque aquí hay combustible, hay nafta, esto, el otro, pero la verdad era que a mí me molestaba. Y me respetaban realmente, porque era el viejo de ese lugar. Ahora, un consejo más, queridos. Escuchen. ¿Tienen malos compañeros? ¿Pueden darse cuenta si son buenos o malos? Si tienen malos compañeros, déjenlos. Porque les va a hacer mucho bien a ustedes y pueden seguir corriendo la carrera que vale la pena correrla, aunque sea muy difícil. Nos alegramos todos de los remeros uruguayos que entraron en el 6º lugar. Sí, fueron 6º, pero ¿entre cuántos? ¡Qué esfuerzo! Y nos pone orgullosos a nosotros los uruguayos de que puedan entrar. ¡Qué esfuerzo! Sí, hay que hacer un esfuerzo para correr la carrera cristiana, porque alejarnos del Señor trae consecuencias muy tristes. Por lo general, aquellos que se apartan, si vuelven todos golpeados, chichones por todos lados, herido el corazón, partida el alma. Son un despojo humano, porque el mundo los ha vapuleado, les ha sacado el gozo y la manera de vivir la vida cristiana. ¿Cómo alejarnos de estos amigos? Bueno, eso es difícil. Pero hay alguien que nos puede ayudar. Puede ser nuestros familiares, pero hay alguien especial que puede ayudarnos. Y es el Señor Jesucristo. Porque Él nos dio una preciosa promesa. Él dijo, miren, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y alguno me ha preguntado una vez, ¿pero cómo hago? Porque si yo no lo veo a Dios, ¿dónde está Dios? Dios está a nuestro lado, aunque no lo veamos. Y cuando lo necesito, basta decirle, Señor, ayúdame, porque de esto no puedo salir solo. Pero es muy importante leer la Biblia, tener nuestro tiempo con el Señor a solas, para que Él pueda hablar a nuestros corazones. Jesús mismo usó, si leemos en Lucas, capítulo 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, y con esto termino. Del 1 al 13. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días
y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Deuteronomios 8:3. Y dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, sí, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13, está esta escritura. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo, lo más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, tírate abajo, porque escrito está, aquí el diablo usa la escritura, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, Salmo 91:11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, Salmo 91:12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El Señor fue tentado, pero el Señor tenía la Escritura en la mente. Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que aprender textos de memoria. Maestros de escuela dominical, enseñen textos. Enseñen textos. Porque los textos que se aprenden en la juventud, por lo menos yo, no me los he olvidado más. Quizás, como dice Nelson, porque estudiamos en la versión 909, eso quiere decir que somos viejos, cambien algunas palabras, pero el sentido está. Enseñen texto a los jóvenes. Queridos mayores, aprendamos textos, que nos cuesta más trabajo, sí, porque el disco duro ya está lleno, pero estoy hablando de disco duro, no sé ni lo que es, pero bueno, lo he sentido decir esto. Pero tienen que leer la Biblia, porque si la cabeza no tiene algo adentro, es, dice, el taller de Satanás. Estoy acortando porque ya llegué a la hora. El Señor Jesús dijo lo siguiente, porque hay un destino eterno para cada uno de las personas que viven, sean creyentes o no. Todos somos seres eternos. Y esto es para pensar, porque el Señor Jesús dice, hablando de aquellos que no quieren creer en Cristo como su Salvador, e irán estos, los incrédulos, ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Qué es esto? El infierno. Hoy ya no se predica el infierno. Y los justos, ¿quiénes son? Justos por nosotros, no. Hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz. Y los justos, nosotros, los creyentes, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Y esto no es un cuento de hadas, es una realidad. Porque el Señor dijo que Él iba a preparar un lugar en la casa de su Padre para cada uno de nosotros, para llevarnos, para estar para siempre con Él. Y la eternidad no es una vida, la eternidad es una eternidad. No entra en nuestra cabeza pequeña y en nuestro pensamiento, cabeza pequeña mía no, pero quiero decir en el entendimiento. No entra en nuestra mente lo que significa la eternidad. Él dijo, voy pues a preparar lugar. Y saben, Él va a venir otra vez a buscar a aquellos que hemos creído en Cristo. Y Él vendrá, tal vez, más pronto de lo que nosotros creemos. ¿Y va a llevar a quiénes? A quienes hemos creído, que fuimos lavados con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hemos sido comprados a ese alto precio. Pues, querido, Él murió por mí y Él murió por ti. Si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, el que no cree, dice la Escritura, ya está condenado. Juan, capítulo 3, versículo 18, dice,
el que en él cree, en el Señor Jesús, no es condenado. Pero, me encantan los peros de la Biblia, pero el que no cree, escuchen esto, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no hizo esto o aquello, porque no ofrendó, no, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora sí, para terminar, les digo, queridos, la vida cristiana no es fácil, pero vale la pena vivirla. Podría pasar un rato contándoles algunas anécdotas de mi vida, las locuras que he hecho, pero no les voy a hacer perder más tiempo. Vivan desde la juventud sirviendo al Señor, en todo lo que puedan. Todo aquello que te venga a la mano para hacer, ¿qué dice Salomón? Hazlo, hazlo, pero hazlo con gozo, con alegría, sin refunfuñar. Marta estaba sirviendo al Señor. María se había sentado a los pies a escuchar al Señor. Estaba en su burbuja. Ella estaba atenta y no se dio cuenta que Marta andaba corriendo para arriba y para abajo, también en el servicio para el Señor. Pero lo hacía refunfuñando. Estaba tan enojada que le vino a decir al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que ella no me ayuda? Dile que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas. Pero María, ¿qué hizo? Escogió la buena parte. La buena parte, querido joven, querido mayor, querido amigo que nos escuchas, la buena parte es la palabra de Dios. Esta preciosa palabra que nos ha dejado, que nos traza el camino para que nosotros podamos, primero que nada, creer, aceptarle como nuestro Salvador y luego servir lo que reste de nuestra vida aquí en la tierra. Que el Señor bendiga su preciosa palabra, a nuestros corazones. Amén. Muchas gracias por la atención y la paciencia. Buenas noches.